En un oscuro rincón del frondoso bosque habitaba un cuervo llamado Corvus. Su plumaje era tan negro como la medianoche, y sus ojos brillaban con inteligencia y astucia. Al principio, Corvus era como cualquier otro cuervo, curioso, ingenioso y amigable. Disfrutaba de la compañía de otros animales del bosque y se deleitaba con las historias que compartían al calor del sol poniente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Corvus comenzó a notar las peculiaridades y las debilidades de sus amigos y vecinos. Se percató de los defectos en sus plumajes, en sus vuelos y en sus conversaciones. En lugar de simplemente observar, Corvus se convirtió en un crítico implacable, desenterrando cada pequeña imperfección y señalándolas con su afilado pico y su lengua más afilada aún. Al principio, sus amigos toleraban sus comentarios sarcásticos y sus observaciones agudas, pensando que solo eran parte del ingenio de Corvus. Pero con el tiempo, las críticas de Corvus se volvieron cada vez más agresivas y mordaces. Ya no era solo una cuestión de señalar las peculiaridades, sino de resaltarlas de manera despiadada y sin piedad. Los amigos de Corvus comenzaron a alejarse, perturbados por sus palabras hirientes y su actitud desagradable. Incluso aquellos que una vez lo consideraron su confidente, ahora lo miraban con desconfianza, temerosos de convertirse en el próximo blanco de sus críticas venenosas. Pero Corvus no se detuvo. En su afán por perfeccionar el arte de la crítica, se aisló más y más del mundo que lo rodeaba. Sus días se volvieron solitarios y oscuros, poblados solo por el eco de sus propias palabras crueles y el susurro del viento entre las ramas desnudas. A medida que el bosque se sumía en el silencio y la desconfianza, Corvus se encontró solo, rodeado por las sombras de su propia creación. Aunque sus palabras podían herir a los demás, era él quien sufría las consecuencias más profundas de su propio veneno. Corvus se encontraba cada vez más solo en su rincón del bosque. Las risas y los cantos que una vez llenaron el aire ahora eran solo un eco distante en su memoria. A medida que sus amigos se alejaban, él se aferraba más fuerte a sus críticas, convencido de que era su única manera de destacar en el bosque. Una mañana, mientras observaba desde lo alto de un roble centenario, Corvus vio a un grupo de ardillas jugando entre las hojas doradas. Recordó los días en que él mismo se unía a sus travesuras, compartiendo risas y alegría. Pero ahora, su presencia era como una sombra oscura que ahuyentaba cualquier vestigio de felicidad. Una ardilla pequeña, con ojos curiosos y pelaje dorado, se acercó a Corvus con una sonrisa tímida. «¿Por qué estás siempre solo, Corvus?», preguntó ella con inocencia. Las palabras de la ardilla resonaron en el corazón de Corvus, sacudiendo su mundo de autocomplacencia y crítica. Por primera vez, se dio cuenta del precio que había pagado por sus palabras afiladas y su actitud distante. La soledad lo envolvía como una manta fría, recordándole el vacío que había creado a su alrededor. Sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración, Corvus respondió con amargura. «¿Qué sabes tú de soledad, pequeña ardilla? Tú y tus amigos están tan ocupados divirtiéndose que nunca han entendido lo que significa realmente estar solo». La pequeña ardilla retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, un par de ardillas mayores, los padres de la pequeña, emergieron de entre los árboles con miradas de furia en sus ojos. «¿Cómo te atreves a hablar así a nuestra hija?», gruñó el padre, su voz llena de indignación. La madre, con gesto severo, agregó: «Tus palabras hieren más profundamente de lo que imaginas, Corvus. Deberías tener cuidado con lo que dices». Corvus, envuelto en su propia arrogancia, levantó la cabeza con desafío. «No me importa lo que piensen ustedes», espetó con frialdad. «Si no pueden soportar la verdad, es su problema, no el mío». Las palabras de Corvus resonaron en el aire, cargadas de desprecio y desdén. Pero mientras las pronunciaba, algo en su interior temblaba, un eco lejano de la conciencia que yacía enterrada bajo capas de orgullo y amargura. Corvus continuó con su ciclo de críticas y desdén por el bosque, sin percatarse del daño que causaba a su alrededor. Un día, mientras observaba desde lo alto de un roble retorcido, avistó a un colorido pájaro carpintero llamado Avesius, quien con sus plumas rojas y amarillas trabajaba diligentemente en la construcción de su nido. «¿Por qué desperdicias tu tiempo en ese nido tan mediocre?», se burló Corvus desde su percha, su voz cargada de sarcasmo. Avesius, sin perder la compostura, respondió con calma:
Cada uno construye su hogar de acuerdo a sus necesidades y gustos, Corvus. No todos buscamos la perfección, sino un lugar donde sentirnos seguros y confortables. Pero antes de que Avesius pudiera decir algo más, aparecieron sus amigos del bosque, un grupo de vigorosos halcones y águilas, quienes no toleraban las burlas hacia su amigo carpintero. Con gritos desafiantes y garras afiladas, se abalanzaron sobre Corvus, cegados por la ira y la defensa de su camarada. Corvus luchó valientemente, pero estaba superado en número y fuerza. Las garras y picos de los agresores lo golpearon sin piedad, arrancando plumas y dejando heridas profundas en su orgullo herido. Cuando la tormenta de plumas y chillidos finalmente se disipó, Corvus yacía en el suelo, herido y humillado. El dolor físico palidecía en comparación con el tormento que sentía en su interior. Por primera vez, enfrentaba las consecuencias reales de sus acciones, el precio de su aislamiento y sus críticas despiadadas. Mientras la oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, Corvus se enfrentaba a una elección: continuar por el camino solitario de la amargura y el resentimiento, o abrir su corazón a la posibilidad de redención y reconciliación. Con el cuerpo dolorido y el orgullo destrozado, Corvus arrastró sus alas heridas por el suelo del bosque en busca de ayuda. Sus plumas manchadas de sangre susurraban historias de batallas perdidas y lecciones aprendidas, pero el dolor en su corazón pesaba aún más que las heridas físicas. Después de un arduo camino, llegó al hogar de Melchor, un sabio búho conocido por sus habilidades curativas. Golpeó la puerta de la choza del búho con el ala temblorosa, suplicando por atención médica. Al ver al cuervo maltrecho, Melchor frunció el ceño con desconfianza. Recordó las críticas despiadadas de Corvus en el pasado y dudó en ofrecerle su ayuda. «¿Pero por qué debería ayudarte, Corvus?», preguntó Melchor con la voz llena de resentimiento. «Tus palabras hirieron profundamente a muchos en este bosque, incluyéndome a mí». Las lágrimas brotaron de los ojos de Corvus, un torrente de arrepentimiento y dolor que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Sus alas temblaban, pero su voz era firme cuando habló. «He sido ciego y egoísta, Melchor. He herido a aquellos que más me importaban y he sembrado la discordia donde debería haber sembrado la amistad. Pero ahora estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones y a enmendar mis errores». Las palabras de Corvus resonaron en el aire, llevando consigo el peso de la verdad y la sinceridad. Melchor contempló al cuervo herido, viendo más allá de las sombras de su pasado y reconociendo la fragilidad de su presente. Con un suspiro pesado, el búho abrió la puerta de su choza y invitó a Corvus a entrar. Con manos sabias y gentiles, trató las heridas del cuervo, limpiando las cicatrices físicas mientras el eco de sus palabras de perdón llenaba la habitación. En el silencio de la noche, Corvus encontró consuelo en el toque sanador del búho y la aceptación que tanto había anhelado. A medida que las estrellas pintaban el cielo con destellos de esperanza, una nueva luz comenzó a brillar en el corazón de Corvus, una luz de redención y posibilidad. Después de recibir la sanación física y emocional de Melchor, Corvus se dispuso a enfrentar el desafío más difícil: pedir perdón a aquellos a quienes había herido con sus palabras afiladas y su actitud arrogante. Con el corazón lleno de humildad y determinación, Corvus buscó a sus amigos más cercanos, aquellos que habían sido testigos de su transformación y habían sufrido las heridas de sus críticas más profundamente. Se acercó a ellos con palabras de arrepentimiento y sincero remordimiento, compartiendo su dolor y su deseo de enmendar sus errores. Al principio, sus amigos lo miraron con cautela, recordando las cicatrices que él había dejado en sus corazones. Pero a medida que escuchaban su confesión y veían la genuina búsqueda de redención en sus ojos, sintieron que la semilla de la esperanza comenzaba a brotar en su interior. Uno a uno, sus amigos aceptaron sus disculpas, tendiendo una mano de perdón y reconciliación. Reconocieron el coraje que había tomado para enfrentar sus propios errores y la determinación para hacer las paces con su pasado. Con el peso de la culpa levantado de sus hombros, Corvus se comprometió a hacer todo lo posible para enmendar el daño que había causado. Comenzó a realizar buenas acciones en el bosque, ayudando a construir nidos, recolectar alimentos y consolar a aquellos que necesitaban apoyo. Cada acto de bondad que realizaba era como un rayo de luz que disipaba la oscuridad de su pasado, recordándole el poder de la amistad y la compasión.
A medida que se sumergía más profundamente en el camino de la redención, Corvus descubría una nueva alegría en el servicio a los demás y una renovada apreciación por los lazos que unían al bosque. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían completamente, Corvus encontró consuelo en el conocimiento de que había elegido el camino de la redención y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades renovadas. Con cada nueva acción de bondad, el cuervo brillaba un poco más, recordándole a todos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la luz. Con el paso del tiempo, Corvus se embarcó en un viaje hacia la reconciliación con todos los habitantes del bosque, incluidas las ardillas, los pájaros y las águilas. Con humildad y determinación, se acercó a cada uno de ellos, reconociendo el dolor que había causado con sus palabras y acciones pasadas. Las ardillas y los pájaros, con corazones compasivos, aceptaron las disculpas de Corvus, aunque algunos aún guardaban un atisbo de rencor en lo más profundo de sus corazones. Reconocieron el cambio genuino en el cuervo y estaban dispuestos a darle otra oportunidad, aunque la confianza perdida tardaría en recuperarse. Sin embargo, algunas águilas se aferraban al resentimiento y a la desconfianza. A pesar de los esfuerzos de Corvus por demostrar su arrepentimiento y su compromiso con el cambio, seguían viéndolo con desdén y amenazaban con hacerle daño si osaba acercarse demasiado. Corvus comprendió que la reconciliación llevaría tiempo y esfuerzo. Con paciencia y perseverancia, continuó demostrando su buena voluntad y su disposición para reparar los lazos rotos. Cada día, se esforzaba por ser un ejemplo de bondad y compasión, mostrando al mundo que había cambiado de verdad. Con el paso de los años, el bosque comenzó a transformarse. Las semillas de la amistad y la confianza, que habían sido enterradas bajo capas de dolor y resentimiento, comenzaron a brotar lentamente. Los encuentros amistosos y las palabras de aliento se convirtieron en el nuevo tejido que unía a las criaturas del bosque. Finalmente, después de muchos años de esfuerzo y sacrificio, Corvus vio el fruto de su labor. Las águilas que una vez lo miraban con desprecio, ahora lo saludaban con respeto, reconociendo el cambio profundo que había tenido lugar en su interior. Las ardillas y los pájaros lo acogieron de nuevo en su círculo, sabiendo que la reconciliación era posible incluso después de las heridas más profundas. Corvus aprendió una lección valiosa en su viaje hacia la reconciliación, que el perdón es un regalo precioso que se gana con el tiempo y la dedicación, y que la verdadera redención reside en el corazón de aquellos que están dispuestos a cambiar y crecer. Con cada paso en su camino, Corvus encontró la paz y la plenitud que solo vienen del perdón y la aceptación de los demás. Y en ese viaje, descubrió la verdadera esencia del amor y la compasión que habita en lo más profundo del bosque y en el corazón de cada criatura que lo habita. La historia de Corvus nos recuerda una verdad profunda y atemporal. Las palabras tienen un poder inmenso, capaz de construir puentes o destruir vínculos. A través de su viaje de arrepentimiento y redención, aprendemos la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones con los demás. La crítica despiadada y el constante escrutinio de los defectos ajenos pueden herir más profundamente de lo que imaginamos. Corvus, en su búsqueda por destacar, dejó un rastro de dolor y desconfianza en su camino. Descubrió que las heridas causadas por nuestras palabras y acciones pueden tardar años e incluso décadas en sanar completamente. En lugar de enfocarnos en los defectos de los demás, deberíamos esforzarnos por ofrecer apoyo y comprensión. La crítica constructiva, cuando se da desde un lugar de amor y cuidado, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el desarrollo de relaciones más fuertes. Sin embargo, también debemos reconocer los límites de nuestra influencia. No todos están listos para recibir nuestra ayuda o aceptar nuestras opiniones, y forzar nuestra visión del mundo sobre los demás puede alienarlos y crear barreras en lugar de puentes. La historia de Corvus nos enseña que la reconciliación es posible, incluso después de las heridas más profundas. Pero también nos recuerda que el perdón y la aceptación requieren tiempo, paciencia y un compromiso genuino con el cambio. En última instancia, la verdadera grandeza reside en nuestra capacidad para amar y comprender a los demás, incluso en medio de nuestras diferencias. Al elegir la bondad sobre la crítica, construimos un mundo más compasivo y comprensivo, donde las relaciones florecen y el amor prevalece sobre la discordia.
Con esta reflexión terminamos el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de Superación Absoluta.